la ciudad con fundamentos, ¿verdad? ¿Y qué dice? Yo arquitecto y consultor es Dios. Bueno, les voy a decir algo interesante aquí. Resulta que la palabra griega que sale allí como arquitecto y fundamento es la palabra technites y demiurgos. Perdón. Dime. O sea, es decir que Canaán viene siendo el punto de espera Sí, yátrico de la tierra cuyo arquitecto y constructor es Dios. correcto, eso es. Ya, Claro. por eso dice que habitó como extranjero, Es correcto. como en tierra Como en prometida. tierra de ajena, en la tierra prometida. O sea, que él se puso ahí como si estuviera en la tierra ya. Es correcto, Ya, es correcto, ya. claro. Entonces, por eso viene a continuación a explicar lo siguiente. Dice, porque él esperaba la ciudad, ¿de acuerdo? Dice, Polin, technites, el técnico, bueno, no se puede traducir así, la palabra technites es el que teje. Le viene la palabra técnica en castellano. Técnica es combinar. Y es hermoso porque el Salmo dice de Jerusalén que es una ciudad que es toda cerrada, como si hubieran tejido. ¿Ya? Salmo 126 creo que dice, oh Jerusalén, dice, Ir Shehubrallah Yahdav, la ciudad que ha sido toda entretejida ella. Fíjate tú, entonces aquí está diciendo que Dios es el que ha entretejido a Jerusalén. Y luego dice, y él es el demiurgos. Esto es profundo. ¿Por qué? Ahí lo han traducido como que arquitecto y qué. Consultor. No, eso está mal. Difícil La de palabra- hacer, dice. ¿Cómo? Y que artífice y hacedor. Nada, ahí se perdió el traductor. Fíjate tú. Arquitecto y constructor. Nada. El demiurgos, la palabra demiurgos era un concepto muy valioso en la filosofía griega, porque se suponía que era aquella combinación entre lo divino y lo material que había producido el mundo material. Pero era, según Filón de Alejandría, era una mezcla de las dos naturalezas, que tenía un poquitico de Dios y un poquitico de lo material, porque en el mundo griego lo material no podía provenir de lo divino, porque lo divino era inmaterial. Entonces, que la materia existía, por eso ellos se pasaban preguntando, bueno, pero ¿dónde viene la materia? Y por eso crearon el concepto de arjé, para explicar de dónde venía la materia si no era de Dios. ¿Ya? Es profundo, ¿no? Entonces decía, no, todas las cosas vienen del agua. No, todas las cosas vienen del fuego. No, de la tierra. No, del éter. Hasta que vino Filón y dijo, hombre, ninguna de esas viene del logos. Y el logos era el demiurgos. ¿Ya? Pero ¿qué hizo Filón? Filón hizo un error que fue lo que contaminó irónicamente la teología cristiana, porque muchos de los llamados padres de la iglesia del siglo II después y siglo III lo que hicieron leer a Filón, porque es judío y entiende filosofía, bebieron de él y se encharcó toda la cristiandad primitiva de ese entonces con ese tipo de doctrinas gnósticas, Mitad mitad divino. Dios, mitad material. Nunca explicaron de dónde venía la materia, simplemente dijeron que era que el demiurgos es algo que tenía toda la materia en su conjunto, haga de cuenta como el Big Bang o una cosa así, pero tenía un poquito de Dios ahí, o mitad Dios, mitad materia. Y de ahí derivó la teología cristiana de mitad Dios, mitad hombre, o 100% hombre, 100% Dios, Semidioses. que es la teología cristiana sobre Jesús. Porque lo que hicieron los teólogos cristianos fue sustituir el concepto de demiurgos y poner a Jesús allí. Grave error. Entonces el demiurgos estaba en la frontera y era el agente, por eso es que traducen hacedor, constructor. No, el demiurgos era el agente generador. Era como una balota que estaba en la frontera entre lo divino y lo material. Entonces el demiurgos emitía. Hagan de cuenta lo siguiente para que se hagan la idea del demiurgos más o menos. Hagan de cuenta que aquí está la frontera de lo divino. El demiurgos está aquí como una balota, como un émbolo, una balota que está flotando, girando allí, girando, y comienza a emitir materia. Él extrae de Dios, lo chupa y lo manda, ¿ya? Como si fuera un émbolo. Toma de aquí, agrega de lo suyo
y va botando materia. Y por eso es que muchas concepciones cristianas ven a Jesús como el intermediario, como si fuera el instrumento por el que Dios creó al mundo. Porque es una figura que están usando griega. Aquí está diciendo que ese demiurgos es Dios. O sea, que no admite componente humano o material. ¿Sí me hago entender el cambio del chip? ¿Ya? Porque para los griegos el demiurgos era medio Dios, medio material. Aquí está diciendo que es Dios. El demiurgos es Dios, o sea, es divino. Completamente Dios, no tiene nada de material. Porque repito, el hueco de la filosofía griega que nunca pudieron responder es de donde venía la materia. Claro, decir entonces que el Demiurgos es Dios. decir que es Dios, inmediatamente se cae el concepto porque para ellos Se cae, Dios sí. es divino, Inmaterial. es espiritual, Claro, inmaterial. fíjate tú. Entonces esto Entonces, corrobora. entonces yo diría, bueno, y entonces tu material, ¿cómo lo pudo haber hecho? Claro, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Exacto. Entonces aquí te está reafirmando al mismo tiempo un concepto que hemos trabajado aquí bastante, y es el de la corporeidad de Dios. ¿Se acuerdan? Que hemos venido, que está en la literatura judía antigua y que luego inclusive hasta en el mismo Zohar, a propósito del Zohar, se maneja el concepto del Tzimtzum. Y yo te lo explicaba el otro día, ¿cómo generaría Dios materia de su propio cuerpo? Y eso lo expliqué en la Parashá Bereshit, ¿se acuerdan? Hagan de cuenta que es como la serpiente cuando cambia de piel. Ya, Dios creció su piel y la mudó, y eso es la materia, sale de él. Por eso es que dice, tenemos un solo Dios, Abba, del cual proceden todas las cosas. O sea que la materia física que hoy, obviamente que hay que decidir y tener claro que la materia luego fue degradada por el pecado, y que esta materia que hace este borrador no tiene nada divino. Es un subproducto degradado de lo que alguna vez... Él mismo la sujetó. Claro, obviamente, tiene una falla. Pero esta materia viene originada de parte de Dios. Los átomos. Mira, la ciencia no ha podido explicar de dónde vienen los átomos. En la teoría de la cosmogonía esta, no, que todo era helio, hidrógeno. Bueno, ¿y de dónde sacó el oro entonces? ¿De dónde viene el mercurio? No, que por puras presiones ahí, altas presiones, y salieron. No, señor, no lo han explicado. No tienen claro ni qué es la luz. No, que es un fenómeno onda-partícula. Ahí las dos, pero no lo puedes explicar. Te quedas en un limbo, ¿ya? Y no lo puedes explicar. Son cosas que la ciencia no puede explicar. ¿Sí ves? ¿Y qué son los átomos en últimas? Puros fotones de luz. Y no sabes cómo funciona. ¿Cierto? Hay un fenómeno, la rendija, que tú tiras unos electrones y salen en 2 y luego salen en 4 y no saben explicar eso. No lo saben explicar. Entonces ahí se ha desarrollado la física cuántica y todo ese lenguaje que ya los últimos físicos cuánticos parecen tipo, ¿cómo es? Metafísicos ya. Ya están hablando cosas hasta espirituales porque no pueden explicarlo. Ya. Esta revelación que está en este verso es profunda, repito, lo voy a insistir ya para ir terminando. De Dios proceden todas las cosas, materiales, visibles o invisibles, porque Él es el creador. No hubo antes nadie, ¿verdad? Ni hay nadie al lado de Él. Y Él, este mismo creador, el que parió o de quien salió la ciudad celestial que le mostró a Abraham, es el mismo que vino aquí a socorrer a la descendencia de Abraham. Por eso es que entendemos que el Corbán de Mashiach es la oferta o la ofrenda de su propio cuerpo aquí, disminuido obviamente, ¿no? Con todas las condiciones que hemos hablado antes ya. Es su cuerpo disminuido, ofrecido en sacrificio aquí porque no podía ser otro. Y luego él mismo, porque tiene la vida indestructible, resucita y se entroniza. Pero de él proceden todas las cosas. Por eso es que en Hebreos, ¿qué fue lo que vimos al principio? Que él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Quién? ¿De quién está hablando? Yehoshua. Él es el que sustenta todas las cosas. Por eso uno de los nombres de Dios en la literatura judía es el Mekalkel, y sale en la oración del Sidur.
Mekalkel Hayim Behesed, Mehayem Metim Berahamim Rabim. Él es el sustentador de la vida. Mekalkel Hayim Behesed. Es profundo. Dice, Él es el sustentador de la vida a través de la solidaridad. Por eso dice, vino a socorrer solidariamente a la descendencia de Abraham. Él es el Mekalkel, el sustentador. Porque de Él procedió y Él es el único que la puede sostener. Él es el único que la conoce. Él es el único que conoce la fórmula y la receta de la vida. El otro día yo leía un vídeo, lo veía muy interesante, de un científico argentino que decía, mira, haz de cuenta que tú tienes aquí 1 millón de partículas que son las que integran el proceso de la vida. Encuentra tú la fórmula de que todas esas partículas combinen para generar vida. Eso es imposible. La probabilidad de tú dar con el resultado es de trillones y trillones de probabilidades que puedas dar con eso. Entonces la receta, ¿quién la tiene? Él. Él es el que puede combinar este aminoácido con este otro y esta proteína y esta cosa y ¡pum! Y que funcione. Ya, él es el único que sabe eso. Esa palabra Mekalkel, ¿de dónde sale? Sale en el Sidur. Sí, pero ¿de dónde viene? Es hebrea, es aramea más exactamente, por ese concepto. Lo que pasa es que, bueno, es una cuestión gramatical, ¿no? Los verbos kilkel, pilpel. El verbo kalá o kalal es englobarlo todo, kalal. Entonces sale el verbo kilkel y de ahí viene mekalkel. ¿Dónde aparece en la Biblia? Te voy a mostrar. Sale en Génesis. Hay que remontarse a José. Cuando José se revela a sus hermanos, él le dice, tranquilo, no tengan miedo que yo acalquel. Yo acalquel. Eso es a lo último, creo que es el último Sí, en capítulo. Génesis 40 y 50. En el último capítulo donde vienen a pedir perdón Sí. y él los perdona, ¿verdad? Sí, aquí ven. No, cuando él manda a llamar a Jacob, es la cosa, sí. Sí, él les mandó a llamar a Jacob. Cuando él mandó a llamar a Jacob, dice, dile a mi padre que yo te voy a sustentar. Vamos a ver, eso está aquí en el 47, creo que es, ¿verdad? Sí, mi padre, no es antes, aquí en el 46 tiene que ser. A ver. 46-2. Vamos a ver. ¿Qué ves? Sí. A ver. No. No, es cuando él les dice, díganle a mi padre. Ese no es. Ese no es. Dice, vayan y díganle a mi padre, ¿verdad? Que yo te voy a sustentar. Ese es cuando lo presenta. Tiene que ser el 45 aquí. Por ahí, ¿no? Aquí en el 45, 10. Por ahí. El 11. Entonces aquí traduce que yo te alimentaré. Nada. Búscalo ahí, hermano, verifícame Génesis 45, 11 en el texto hebreo. Y Ese 45. Sí. Si mal no estoy, es ahí donde aparece el verbo acalquel. Yo tengo que Génesis 50, 21, no sé si es 45, 11. 50, 21. sí, A ver. Ese es 50, por eso 21. entonces cuando le van a pedir perdón, él 50-21, sí, pero antes también creo que lo he mencionado, pero aquí en el 50-21 dice, ahora pues no tengan miedo, yo os sustentaré. Entonces en hebreo dice, ani akalkel etchem. ¿Sí ves? Ahí sale el verbo. Entonces Dios es el gran mekalkel de la vida. Por eso dice la bendición, eso, akalkel dice, mekalkel hayim behesed. Él es el sustentador de la vida a través de la solidaridad. Por eso vino a socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Sí ves? Maravilloso, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vamos a ir terminando. Dice, entonces está diciendo que el demiurgos de esta ciudad, el que la ha originado, es Dios. No es mitad materia, mitad Dios. ¿Verdad? Está diciendo, lo que tú llamas demiurgos es Dios. Es una gran frontera teológica que se traza automáticamente entre el mundo helenista, el mundo judeo-helenista gnóstico y la revelación del Evangelio. Eso está siendo claro.
Y eso nos lleva en la próxima a Juan, capítulo 1, para entenderlo. Cómo dice que el Logos era Dios. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque para los griegos el Logos era el demiurgos. Era una mitad, una combinación extraña, indefinida, incierta, pero que había originado la materia, pero no era Dios. Pero entonces Juan te dice, no, el Logos era Dios. ¿Sí ves? O sea, te lo echa para acá. Si lo tenías atravesado la mitad, no señor, todo es Dios. No hay mitades allí, no hay combinaciones. Hermoso. Entonces dice en el 11, por esa fidelidad también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza, competencia, para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque exhibió esa fidelidad, ¿verdad? Que fiel era el que lo había prometido. Exhibió la fidelidad de que era fiel el que lo había prometido. Fíjense ustedes, es decir, no se puso, digamos, a inventar cosas extrañas, porque fíjate tú qué interesante, aunque de Sara fue la idea de que Abraham se llegase a Agar, ella no obstante luego, según el testimonio que está diciendo aquí, ella dice, nos equivocamos, esto tiene que ver conmigo. Y fíjense ustedes que ¿cómo lo sabemos después? Porque viene ella misma es la que le pide a Abraham que expulse a la esclava. No heredará el hijo de la esclava con el de la libre. ¿De dónde lo sacó ella? Mira que a Abraham se le pareció mal, le pareció como una situación incómoda, ¿verdad? Oye, pero si tú misma fue la que me dijiste que me llegara ella, ahora me vas a decir que la eche. Claro, pero ya tuvo esa revelación. Escucho. Porque acuérdense algo, que Sara se echó a reír cuando Dios habló. ¿Por qué se ríe? Y la risa es sinónimo de, oye, qué estúpido, qué bruto, mira lo que está diciendo. ¿Ya? Por eso inclusive la Torah dice, no te rías cuando tu enemigo caiga. Porque es como si te estuvieras burlando de una estupidez que Dios hubiera hecho. Y lo que Dios hace no es estúpido de ninguna forma. Entonces te tienes que quedar, no reírte. Si no te alegres y no te rías. Y es importante, porque la risa psicológicamente es una expresión de que menos mal que yo no soy él. Menos mal que yo no soy tan bruto como ese. Mira a Dios diciendo y que una vieja va a parir. ¿Ya? Eso es lo que es la risa psicológicamente. Adam Smith habló sobre eso. Eso le tiene que ver con que le haya puesto al hijo ese nombre. Claro, entonces dice, ¿sabes qué? Yo soy el que me voy a reír de ti. Sí, de tu estupidez. Sí, de toda la vida. Para que te vuelvas a reír. Para que vuelvas a pensar que para Dios hay algo imposible. Entonces le puso Yitzhak. ¿Qué significa? La risa de Hashem. ¿Ya? Yitzhak. La Y del nombre de Hashem, Yitzhak o Tzhok, la risa. Yitzhak. ¿Sí ves? Entonces, al principio Sara no había escuchado. Sara no había escuchado. Pero luego cuando escucha dice, mira, aquí está, me la vas quitando de aquí de una. ¿Sí ves? Al principio no había escuchado. Simplemente había prestado oído nada más. Oye, yo escuché que te dijeron, bueno, llégate. Mírate la diferencia de comportamiento. Cuando ella escucha nada más, o sea, presta oído, voy a cambiar el verbo. Cuando ella solo presta oído a lo que Abraham le comentó, su lógica le dijo fue, vete y únete con esa mujer. Cuando escuchó la voz de Hashem, echa al esclavo. Y le pareció asombroso a... Claro, si ves la diferencia, la reacción es diferente. Entonces reaccionamos distinto cuando escuchamos la voz de Hashem. Porque es un don que transforma y nos hace competentes para hacer su voluntad. Sin importarnos lo que solamente sea. querer, sino hacer. Es correcto. Dígame, hermano. Se puede decir que cuando Sara le habla a Abraham y le dice que ella es esclava, él presta oído. Ajá, es correcto, ahí era el que estaba prestando oído. Y sin embargo Dios le tuvo que aparecer, oye, escucha la voz de tu mujer. Ojo, escucha la voz de tu mujer. Se lo tuvo Dios que decir. Porque él así estaba prestando oído nada más. ¿Sí? Bueno, Javerín, hemos terminado por hoy.